Buenos días a todos. Para mí es un placer enorme estar este año con todos vosotros en el LibertyCon Europe 20. En este año, en estas circunstancias, contra todo pronóstico, está siendo un éxito estupendo y el trabajo de Students for Liberty está siendo arduo, valiente y exitoso. Bueno, Vamos a ver, no podéis aplaudir cosas obvias. Me gustaría presentar el debate, que me gustaría que fuera además una conversación. Creo que de todas las posturas podemos aprender lo que nos gusta y lo que no nos gusta también. Y bueno, pues como Students for Liberty is global, como dijo ayer Wolf, pues vamos a ser amables, respetuosos y vamos a demostrar que se puede debatir y se puede aprender de estas dos personas. Tengo a mi derecha, curiosamente a la derecha tengo a Jorge Moruno. Yo soy más de abajo y arriba, también te lo digo. Bueno, nosotros no tenemos distinción abajo, arriba, derecha, izquierda. Esto es una cosa galáctica. Pero Jorge Moruno es uno de los fundadores del partido que saltó a la palestra contra todo pronóstico también, Podemos, un partido, como todos suponéis, de izquierda, más a la izquierda del PSOE, y Jorge es una de las personas que desde ese Podemos inicial, digamos que saltó o decidió extinguirse. Acompañar a Íñigo Errejón en su camino y ahora está en Más Madrid, ¿verdad? Bien, y a mi izquierda tengo a Juan Ramón Rayo, que es un chico que me he encontrado por la calle, que estaba por ahí, profesor de economía, desconocido para todos vosotros, es profesor de economía en varios sitios, escribe en todos los periódicos, sale en todas las televisiones. Y ha sido durante mucho tiempo, además de buen amigo, ha sido durante mucho tiempo el director del Instituto Juan de Mariana. El debate de hoy se llama Capitalismo y mercantilización. Y hemos estado hablando los tres que realmente la palabra mercantilización es una palabra súper rara, ¿no? En principio, la definición de mercantilización podía ser la capacidad o la habilidad para poner precio a algo que se demanda y que se ofrece y que se puede intercambiar. Bueno, hablando con alguna persona que habla muy bien inglés, yo preguntaba ¿cuál es la traducción? Commodification. Pues son palabras extrañas que pueden inducir a error. Entonces me gustaría que la primera pregunta, vamos a intentar que esto sea una cosa muy ágil, así que os pediría que todos estemos atentos escuchando para que podamos escuchar a todos y que tenemos el tiempo muy limitado. Me gustaría que el protagonismo fuera suyo. Y la primera pregunta debería ser, ¿qué entendéis vosotros exactamente por mercantilización y si tiene una connotación negativa? Porque en principio el que algo sea, que el valor de cambio de algo prevalezca sobre el valor de uso para que pueda ser intercambiado, no debería ser ni bueno ni malo. O sea, puedes intercambiar pues yo qué sé, armas nucleares o puedes intercambiar vacunas contra el coronavirus. Entonces, me gustaría darle la palabra a Jorge para que me explique cómo es que él ve este concepto de mercantilización y si es negativo o positivo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Voy a intentar, ser telegráfico. Mercantilización hace referencia a la mercancía y la mercancía es la unidad básica de la riqueza moderna. Con esto quiero decir que para que exista un modo de producción e intercambio de mercancías hay que tener en cuenta que no es algo que haya existido en todas las etapas de la historia. Si bien uno puede encontrar dinero o encontrar mercancía en formas sociales anteriores a la modernidad, solo en la modernidad capitalista la mercancía y el intercambio generalizado de mercancías se convierte en algo predominante y en algo estable. Esto tiene una serie de características, ¿no? Siempre se dice, ¿no? La mercancía tiene un valor de uso y un valor de cambio. Lo que importa, siempre se suele pensar que, haciendo abstracción del capital, y luego veré por qué, es que la mercancía básicamente se centra en la circulación, en la compra-venta. Es decir,
uno satisface sus propias necesidades en la medida que satisface las necesidades de otros. Es decir, uno produce una mercancía, la vende y consigue un dinero con el cual satisface sus propias necesidades. Visto así, en la esfera de la circulación, que vendría a ser como la esfera de la superficie, todo se presenta como seres iguales y libres que intercambian en un mercado que se presenta como neutral y nadie puede ser engañado, nadie puede ser explotado y nadie puede ser robado. De ahí que, entiendo que en esto estaréis de acuerdo, de ahí que en esa posición del mercado como algo neutral, la desigualdad de posesiones no pone en duda en ningún momento la propia teoría del mercado, porque se debe a una distribución acorde a las capacidades subjetivas que tiene cada uno en ese propio intercambio. ¿Cuál es el problema que yo le veo a esto? Y lo decía al principio con lo de la abstracción, haciendo abstracción del capital. Bueno, pues que la finalidad, y esto es algo inédito en la historia, en comparación con modos de producción anteriores, es que no se produce para ganancias personales. O dicho de otra manera, el capitalista no produce para su ganancia personal, por supuesto que también, pero está sobre todo sobredeterminado por unas determinaciones objetivas en las cuales todos estamos inscritos y estamos obligados. Es decir, en una sociedad donde predomina el intercambio, tenemos que seguir esas reglas, queramos o no, y si no, nos caemos. ¿Y cuáles son esas reglas de fondo que ponen en duda esa supuesta igualdad en un mercado donde se encuentran seres libres, propietarios, iguales y que nadie puede ser engañado? Bueno, pues el proceso que subyace a todo esto es el proceso de la valorización del capital. Es decir, la finalidad del capital no es la de satisfacer necesidades, si bien es condición necesaria, pero es algo secundario, es decir, es un medio cuya finalidad es la valorización del capital. Y alguien puede decir, bueno, pero ¿esto qué tiene de malo? Es normal, alguien arriesga, un capitalista, y esto es algo que reconoce Marx, arriesga al capitalista y por lo tanto pone a trabajar, enrola a otros a su servicio para trabajar y con esto consigue un beneficio porque en cierto modo obviamente ha arriesgado esa empresa que le puede salir mal y se puede ir a la quiebra. ¿Cuál es el problema de la valorización del capital en la cual todos, trabajadores y capitalistas, están subordinados a una lógica que lo saben, que lo hacen aunque no lo sepan? Es decir, lo reproducimos aunque no lo sepamos. Bueno, pues que esto implica, y esto es una cuestión fundamental y novedosa de la modernidad capitalista, que es la necesidad de la existencia de trabajadores libres. Libres en dos sentidos. Libres en tanto que propietarios suyos de su propia mercancía, porque la existencia de fuerza de trabajo ya viene implícito que uno es una mercancía, no puede existir fuerza de trabajo y no ser mercancía. Y esta tiene que ser libre, es decir, no puede ser como el siervo de la gleba, no puede ser como un esclavo, es decir, nadie puede ser propietario físico de tu tiempo, y de tu tiempo en el sentido propietario de tu persona. Y por lo tanto tú eres libre de venderte, pero tiene una segunda condición. La segunda condición es que uno tiene que también ser libre de posesiones materiales y por lo tanto se encuentra en una estructura social en la cual para acceder a los medios de vida tiene que acceder primero a los medios de empleo, es decir, tiene que verse forzado, luego si queréis, no va a haber tiempo, luego si queréis veremos cómo esta forma de verse forzado en el momento actual se articula también a través del deseo, pero eso es otro tema. Se ve forzado a tener que trabajar para otro, es decir, uno para poder acceder a los medios de vida tiene que acceder a los medios de empleo. Si no accede a los medios de empleo se convierte, como decía Marx, en un virtualmente pobre. Es decir, que el capitalismo es el único modo de producción que si bien moviliza las fuerzas productivas como nunca otro modo de producción antes en la historia, lo hace siempre para esa finalidad que es valorizar el capital. Y esto supone un problema. En ese sentido, supone que el capitalismo necesita, por la propia ley de la competencia en la cual todos estamos inscritos, los propios capitalistas lo están, porque necesitan aumentar las ganancias constantemente para poder competir, necesitan invertir en maquinaria, necesitan aumentar la fuerza productiva, si no lo hacen entran en quiebra. ¿Y qué supone esto? Supone que el capitalismo es el único, y ya termino, supone que es el único modo de producción en el cual la abundancia de bienes supone un problema, y que esos bienes no sean vendibles supone ir a la ruina, al mismo tiempo que esto implica que haya gente que no pueda ser vendida como mercancía, es decir, la fuerza de trabajo, si hay crisis, no puede ser vendida como mercancía y por lo tanto carece de los medios básicos para poder vivir y se da una situación paradójica, abundancia de bienes
y crisis. ¿Por qué? Porque la producción tiende siempre a ser ilimitada, sin término y sin medida, por la propia lógica de la competencia, pero eso choca con el consumo limitado de la clase trabajadora, con el consumo limitado, suntuario, de los capitalistas y, sobre todo, con el consumo limitado de medios de producción para invertir que luego repercuten en la capacidad de consumo del conjunto de la población. Y aquí es donde se llevan las crisis, que es una crisis de sobreacumulación, de sobreproducción, que es inherente al propio modo de producción capitalista, es decir, no se debe a que haya agentes externos que lo provocan, sino que necesariamente entra en crisis, lo cual nunca se sabe cuándo tiene que suceder, pero necesariamente entra en crisis. Ojo, una crisis que también es productiva, porque hace productiva en el sentido de que limpia a las empresas menos rentables y en esa limpieza vuelve a renovarse el ciclo constante del capital, que, como he dicho antes, no era mercancía, dinero, mercancía, yo te compro, yo te vendo, ¿no? Compra-venta, sino que es otro, que es dinero, mercancía, dinero añadido, porque la finalidad, y así que termino, la finalidad del capitalismo es multiplicar el dinero. Dinero que incuba dinero, ahí donde invierto uno saco dos. Y esto implica una expansión constante, extensiva, intensiva en el conjunto de las relaciones sociales, porque necesita continuamente abarcar nuevas esferas de vida para seguir manteniendo el propio ciclo. Y luego, si queréis, seguimos. Gracias. Muchas gracias. No sé cuánto está, pero Un cuarto de hora. Bueno, antes de darle la palabra, durante el mismo tiempo que ha tenido Jorge, a Juan Ramón Rayo, quería deciros, y no os olvidéis, que podéis mandar vuestras preguntas a mi cuenta de Twitter, que es @godivaciones, para que al final le formule las preguntas que me mandéis, si dará tiempo, a Jorge y a Juan Ramón. Juan Ramón, tu respuesta, bueno, sí, tu comentario. Bueno, haré un mix. Nada, muy buenos días a todos, muchas gracias por asistir y muchas gracias a la organización por la invitación. Es un lujo, como siempre, estar con vosotros y tener esta acogida tan maravillosa. ¿Qué es mercantilizar? Es trasladar un bien a la esfera mercantil, es decir, vender un bien para obtener un lucro monetario. En lugar de producir el bien para el autoconsumo, lo producimos para el consumo ajeno. Con lo cual, lo primero que debemos pensar ¿es preferible producir bienes para el autoconsumo o es preferible producir bienes para el consumo de otros? Y fijaos que si produjéramos solo bienes para el autoconsumo, tendríamos que ser muy buenos en producirlo todo. Y las personas no somos productores especializados en todos, no somos productores que seamos buenos en producir cualquier cosa. Somos buenos cuando nos especializamos, cuando nos focalizamos en unas pocas cosas. Y precisamente si queremos extraer las ventajas de la especialización, yo soy, espero, un buen economista, pero no sé mucho sobre construir viviendas, sobre cultivar campos o sobre física nuclear. Por tanto, si queremos especializarnos y queremos sacar el máximo provecho posible de esa especialización, no nos queda otra que intercambiar. Y cuanto más dediquemos al intercambio, es decir, cuanto menos nos dediquemos a producir para nosotros mismos de manera generalista, más aprovecharemos nuestras fuerzas productivas. Entonces, en ese sentido, es verdad que el capitalismo, en tanto en cuanto mercantiliza la mayor parte de las esferas de producción, permite movilizar la mayor cantidad de factores productivos posibles y conseguir su máxima productividad. Es decir, el capitalismo es un sistema que eleva la productividad de la sociedad, es decir, es un sistema que eleva el nivel de vida de las masas como no lo ha conseguido ningún otro. Porque para tener amplia disponibilidad de bienes, necesitamos ser muy productivos. Y si no somos productivos, no podemos disfrutar de una buena vida. Por tanto, todos los otros modos previos de producción eran modos precapitalistas y, por tanto, menos productivos que el capitalismo. De ahí que el aumento sostenido de la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía se haya producido desde la revolución industrial, es decir, desde el estallido de la revolución capitalista, no antes. Si vemos la curva de renta per cápita en el conjunto del planeta, o al menos en aquellas sociedades que se incorporaron al capitalismo, esa curva de renta per cápita empieza a aumentar en la revolución industrial. Comentaba Jorge que el capitalismo implica buscar la revalorización del capital como fin último. Pero fijémonos que esa búsqueda de la revalorización del capital, en última instancia, es una búsqueda continuada y no personalista del bienestar de los demás.
porque solo puedo revalorizar continuamente el capital si estoy satisfaciendo continuamente las necesidades de los demás. Por tanto, el capital y el capitalismo y la mercantilización lo que permiten es que las personas se orienten continuadamente a satisfacer las necesidades ajenas. Es, como suelo decir, forzando un poco los términos, pero para que nos entendamos, es un sistema intrínsecamente altruista. Es un sistema intrínsecamente preocupado por los demás. En el capitalismo, si no generamos valores de uso para los demás, si no satisfacemos las necesidades ajenas, no triunfamos, no podemos colocar la mercancía. Y por eso, por cierto, aunque esto es una nota al margen, las crisis no se dan tanto por sobreproducción, se dan por mala producción, por haber producido demasiado de bienes que no queríamos. Por ejemplo, muchísima más vivienda de la que necesitábamos, donde la necesitábamos. ¿Y por qué se producía? Bueno, pues porque teníamos un sistema bancario, en este caso hiperprivilegiado por el Estado, que mandó malas señales sobre qué había que producir y cómo había que producirlo. Porque al final, y esta es la cuestión fundamental, si cada uno nos especializamos en producir una cosa que no es aquella cosa que necesitamos, sino que queremos especializarnos para así explotar al máximo nuestro potencial en producir las cosas que quieren los demás, ¿cómo sabemos qué hay que producir para los demás? ¿Cómo sabemos cuáles son los bienes que es necesario producir para los demás? ¿Cómo sabemos cuál es la mejor forma, la forma más económica, es decir, la forma que minimiza el coste de oportunidad, que maximiza la disponibilidad de satisfacer otros fines para los demás? Bueno, o solo hay dos maneras de adquirir este conocimiento. Una es que alguien más sabio nos lo diga, que esto eran los sistemas de planificación central, que un grupo de estudiosos muy sabios, supuestamente, nos indicaran qué debíamos producir, qué no debíamos producir y cómo debíamos producirlo, ser en definitiva los mandados de los de arriba, o un sistema capitalista. En un sistema capitalista también hay gente que monta empresas y que se considera muy sabia, sí, pero no hay nadie que coordine a todas esas empresas. Si una empresa se cree muy sabia y no pasa el test del mercado, es decir, si no pasa el test de la soberanía del consumidor, esa empresa quiebra. Si una empresa es muy buena y aparece otra mejor, es decir, otra que satisface mejor las necesidades de los demás, esa empresa quiebra. Y que quiebre significa que esos factores productivos se pueden utilizar de manera más valiosa en otros aspectos. Por tanto, ¿cómo nos coordinamos en una sociedad mercantilizada? No porque nadie desde arriba nos diga cómo nos tenemos que coordinar, porque no hay nadie tan sumamente sabio como para saber cómo debemos coordinar a miles de millones de personas a la vez. ¿Cómo miles de millones de personas en la globalización consiguen ponerse de acuerdo para cooperar de maneras que son mutuamente beneficiosas? A través del sistema de precios. Mirando el sistema de precios. El sistema de precios nos dice qué bienes son los que faltan y hay que producir más urgentemente y qué factores productivos son los más relativamente valiosos y por tanto tenemos que economizar. Y por cierto, y ya termino con esto, pero sí, aparte también así damos más juego. Y por cierto, y termino con esto, ¿qué son los factores productivos o cuáles son los factores productivos? Bueno, Jorge mencionaba la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo que no es más que el tiempo que vende el trabajador porque, como decía Jorge, es libre en dos sentidos. Libre en el sentido jurídico de soy una persona soberana y no soy un súbdito de nadie más, y libre en un sentido de estar vaciado de medios de producción, es decir, de no poder ser yo el productor y por tanto tener que vender mi tiempo a aquel que organiza los medios de producción. Y por supuesto puede haber trabajadores que no tengan medios de producción, pero también hay trabajadores que tienen medios de producción y que no obstante deciden ser trabajadores. Porque aquí, y ligando un poco con lo que decía antes, también la especialización cuenta muchísimo. Hay personas en nuestra sociedad que se especializan en conformar planes empresariales, es decir, que se especializan en buscar qué debe ser producido y cómo debe ser producido. Y no todos tenemos este conocimiento tan ultra especializado, porque a lo mejor no tenemos las habilidades necesarias para desarrollarlo, porque no nos gusta dedicar nuestro tiempo a esto, preferimos dialogar y reflexionar sobre Marx en lugar de montar una empresa, o porque... yo incluido. No.
no era un ataque personal ni mucho menos contra Jorge, sino a la esfera de los intelectuales, entre los que me incluyo más o menos, frente a los hombres prácticos que montan empresas y que a lo mejor no son nada intelectuales, pero saben cómo montar una empresa y cómo economizar recursos mejor que cualquiera de nosotros. Y por tanto, si hay gente que se especializa en crear ese conocimiento que es ultra valioso, porque es el conocimiento que nos divide o nos separa de despilfarrar recursos a maximizar su aprovechamiento para satisfacer las necesidades ajenas, es lógico que yo diga, oye, que tú has formado un buen plan de negocio, déjame que yo participe de él. Yo doy clase en la Universidad del IE, en OMA. Yo no he montado la Universidad del IE, yo no he montado OMA. Yo doy clase, es decir, me dicen, oye, entra de 6 a 7 en este espacio y da clase. Lo vas a tener todo organizado. Vas a tener los alumnos que están dispuestos a pagar por esas clases, vas a tener el soporte técnico, vas a tener el equipamiento que necesitas. Y yo no me tengo que preocupar cómo se comercializan las clases, yo no me tengo que preocupar cómo organizar los turnos, yo no me tengo que preocupar cómo conformar los programas. Yo simplemente voy allí, doy la clase que yo creo pertinente dar y cobro por ello. ¿En qué sentido yo debería recibir la parte proporcional? Es decir, ¿en qué sentido una universidad debería dividir todos sus ingresos y tras cubrir los costes de los bienes externos, repartir todos esos ingresos entre los trabajadores? ¿Es que los que han conformado los planes de negocio que permiten que los trabajadores sean productivos y no despilfarren su tiempo en esos negocios no generan valor y por tanto no merecen remuneración gracias y a través del sistema capitalista? Bueno, creo que me da tiempo a hacerles una única pregunta más, porque luego hay más preguntas del público que seguro que son más interesantes que las mías. Pero a mí me gustaría salir del siglo XIX y del siglo XX y proyectarnos hacia el siglo XXI, que es donde estamos, ¿no? Y esta mañana, a las 10 de la mañana, yo estaba haciéndole una entrevista a Juanma López Zafra sobre la ciencia de los datos, Big Data, datos inteligentes, etcétera. Si adoptamos una mentalidad ecologista, es decir, hacemos caso a la madre naturaleza y consideramos que es la diversidad la que permite una solución más adaptada para todos, no para los más poderosos, sino especialmente para los que somos de base, para el común de los mortales, me gustaría saber qué alternativas al capitalismo creéis que puede ofrecer una mayor diversidad, no solamente en la producción, sino también en las instituciones. No me refiero a instituciones políticas o el gobierno, sino instituciones como el sistema de precios o como el dinero, etcétera. ¿Qué alternativas al capitalismo pueden ofrecer esa diversidad que, según la naturaleza, es la que permite que se encuentre una solución más adaptada a cada uno de los individuos? Ninguna. ¿Qué alternativa? Tenemos un problema en el sentido de que gran parte de lo que ha comentado Juan Ramón se lo compra Marx. Solo hay que abrir el Manifiesto Comunista sin entrar ni siquiera en el Capital y para entender que el capitalismo es revolucionario, y lo comenta. Y es cierto que en comparación con otros sistemas ha sacado a gente de la pobreza. Ahora bien, eso no nos dice nada de cómo se estructuran las propias relaciones sociales capitalistas y en qué modo de dominación se incorporan, en tanto que libres e iguales jurídicamente. Es decir, y también es verdad que si la métrica que utilizamos simplemente es sacar de la pobreza, nos dejamos por el camino toda la cuestión, por ejemplo, de derechos humanos, de democracia. Si la métrica solo es sacar de la pobreza, hay que incluir a China, y entiendo que también incluís a la Venezuela de Chávez, a Cuba, que erradicó el hambre, a Evo Morales, que redujo la pobreza un 20%. No, si la métrica es esa, porque entonces no podemos alabar, por ejemplo, a Singapur, o no podemos alabar a Taiwán. Ese es un problema. Para mí el problema también es fundamental la cuestión de la democracia. Y aquí engancho con la pregunta. El modelo capitalista necesita, por su propia constitución, como decía, valorizar el capital indefinidamente. Y para eso se tiene que expandir en el espacio, es decir, en el espacio y también en las relaciones sociales. Es decir, sacar a la venta aspectos de nuestra vida que hasta ese momento no eran vendibles. Hoy en día existen aplicaciones, no sé, para alquilar amigos, ¿no? O cosas impensables que nunca podían llegar a ser vendidas, hoy se ponen a la venta. ¿Por qué?
porque para evitar precisamente esa crisis necesita expandirse en el tiempo y en el espacio. Eso tiene un problema con los límites geofísicos del propio planeta, porque el capitalismo, por su propia naturaleza, valga la redundancia, socava las bases de la creación de riqueza futura, precisamente porque los límites del planeta chocan directamente con esa necesidad de valorización. Y es verdad que hoy se es más efectivo que en los años 60, es cierto, pero las dimensiones de producción y consumo son muchísimo más grandes. Es verdad que se satisface necesidades, pero como la finalidad es valorizar el capital, tenemos problemas como, por ejemplo, la vivienda. Es verdad que uno es libre en comparación con los esclavos, pero eso no nos dice nada de cómo ser libres en comparación con el modo actual capitalista. Y aquí lo engancho también con la cuestión del tiempo. Yo no tengo pensado una solución integral, holística, para todo. Además, creo que no se trata de nombrar una solución. Los procesos son siempre procesos colectivos. Incluso el individuo surge del proceso social, de la sociedad. No es lo mismo un individuo hoy, como se concibe, como lo podéis concebir vosotros, que lo que se concebía como individuo hace 50 años. Y yo lo que sí que pondría el acento es en el tema de la cuestión de la democracia. Primero porque recordemos que no se trata, o dicho de otra manera, el comunismo o la emancipación, como algunos marxistas creen, no se trata de la realización del proletariado en tanto que trabajador, en tanto que proletariado en una sociedad de trabajadores, sino se trata de la desidentificación con lo que eres funcional al modo de dominio, es decir, se trata con la emancipación del hecho de ser trabajador. ¿Y cómo nos emancipamos de eso? Todavía no se ha inventado un mundo en el que se haya podido emancipar. Es cierto, pero sí que se puede a día de hoy, aunque no se ponga todavía en duda el modo de producción, sí el modo en el cual se distribuye esa riqueza que es creada como capital. Existe otro tipo de riqueza y ahí es verdad que el feminismo y el ecologismo ponen contra el espejo a este modo de producción. Por ejemplo, todas las tareas de cuidados que realizan mayoritariamente mujeres no son productivas. Son fundamentales para cualquier forma social, pero no son productivas. Solo serían productivas si alguien las mercantiliza, si alguien las incorpora en un ciclo. O dicho de otra manera, una mujer que canta como un pájaro es una trabajadora improductiva. Esa misma mujer, si vende su canto, es comerciante. Si hay un empresario que la enrola en una relación de capital de la cual extrae dinero, se convierte en una trabajadora productiva. El mismo hecho, la misma acción, el mismo contenido, solo varía. Y eso es lo que define el trabajo moderno, en la relación en la cual se inscribe. ¿Y por qué digo, decías antes lo de la diversidad? Vale, termino ya. La democracia la democracia, como decía Platón, implica la igualdad entre sexos y la diversidad. Implica también, como decía Aristóteles, el tiempo libre de los pobres. O dicho de otra manera, solo se es libre si uno dispone de un tiempo propio, de una capacidad propia de decidir lo que acontece en su propio tiempo. De ahí viene la palabra eleuteria de los griegos. Libres son aquellos que no están subordinados a un tercero. Escolé, de donde viene la palabra escuela, es la condición de las personas libres porque tienen la capacidad de evadirse, la capacidad de pensar y no someterse a relaciones que le obligan a tener que trabajar para otro. Es verdad que en cualquier modo de producción tiene que haber una interdependencia, pero esa interdependencia no puede estar subordinada a la necesidad incesante de multiplicar el dinero, porque eso, y aquí termino, no va a haber otra alternativa a poner fin a eso, porque esta capacidad incesante del capital sin término socava las bases de la propia constitución de la vida. Y eso, a lo mejor no hay otro, pero entonces nos caemos al pozo. Quiero decir, no hay otra alternativa que pensar otro modo de convivir en sociedad que no pase necesariamente por multiplicar el dinero indefinidamente. Bueno, muchas gracias. Un momentito. Solamente ahora me voy a bajar del papel de moderador porque como feminista libertaria me sorprende mucho que hables de la mujer que canta como los pájaros y vende su voz, pero es el empresario y el capitalista. Hay mujeres empresarias y mujeres capitalistas también. Por amor. Sí, pero es un poquito machista. No, no es machista. En realidad es un ejemplo que es un micromachismo. No, es un micromachismo. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con el machismo. Soy feminista. Bueno, tendría que haber anotado porque son muchos temas. Y sí, ¿hay preguntas? solo algunas cosas sueltas.
no sé por qué dices que una mujer que no es mercantilizada o cuyo trabajo no es mercantilizado no es productiva. En términos de categoría del capital, no. No es rentabilizable su trabajo, pero ¿cómo no va a ser productivo? Productivo es cualquier cosa que se produce. No, y por tanto, productivo solo en unas relaciones dadas que sean productivas, si no, no. No Porque es- esto no es no- productivo. ¿Cómo no va a ser productivo? ¿Cómo no no es va a ser productivo. productivo? Al final, yo no he vendido A ver, mi charla ni me han asalariado. Claro, pero es que estás confundiendo remunerar la producción con ser productivo. Es que es eso. Y claro. no, eso es ser productivo dentro de unas relaciones mercantilizadas. En unas relaciones mercantilizadas solo eres remunerado si eres productivo, pero es que también hay relaciones que no están mercantilizadas y donde puedes ser productivo. Lo que yo produzco en casa y no lo mercantilizo, claro que es producción y claro que puede ser valioso para otros miembros de la unidad familiar, para otros miembros de la comunidad, para otros miembros de esta asociación como Students for Liberty. Por tanto, producción fuera de las relaciones mercantiles sigue habiendo y no va a dejar de haber. La cuestión es, las personas escogen participar en relaciones mercantiles porque son obligadas a ello o porque las alternativas a integrar relaciones mercantiles son todas ellas tan malas que de facto estamos diciendo, es que no tengo alternativa. ¿Cómo que no tienes alternativa? Hoy la gente podría comprarse un terreno y montar una comuna ahí si quisiera. El capitalismo no impide que la gente se asocie montando comunas. Ahora, ¿cuál sería el nivel de vida de 100, 200, 1000 personas que a los falansterios se montara una comuna y quisiera ser autosuficiente dentro de esa comuna? Sería un nivel de vida tan miserable que decimos, es que no le queda otro remedio que participar en el capitalismo. No, lo que sucede es que el capitalismo eleva tanto su condición de vida que la mejor alternativa para ellos es participar en relaciones capitalistas. Por tanto, el trabajador, vuelvo a ello, el trabajador claro que tiene alternativas a ser trabajador. Yo mismo podría ser empresario, pero escojo ser trabajador. ¿Por qué escojo ser trabajador? Porque me resulta más cómodo ser trabajador. En nuestra sociedad actual, un trabajador, ya que has mencionado el tema de la vivienda, el 75% de la población en España es propietario de vivienda. El 50% tiene la casa pagada en su totalidad. ¿Por qué muchos de esos trabajadores que tienen una vivienda no hipotecan su casa y se lanzan a invertir y a crear empresas? Alternativa tienen. Yo no lo hago, ni lo voy a hacer. ¿Por qué no lo hacen? Porque es menos conveniente que integrarse en una relación ya constituida, una relación capitalista ya constituida, donde haya un señor que asuma todo el riesgo de invertir de manera errónea. Lo que no podemos, por tanto, es pedirle a un señor que forme el plan empresarial, que asuma los riesgos, que sea el que haya ahorrado para nutrir de capital esa empresa y luego pretender que ese señor está explotando al otro que coopera con él para generar valor, porque los dos son indispensables y los dos generan valor. Y en ese sentido, estás empleando un concepto de estoy obligado, no soy libre, que en realidad cuando hablas de no soy libre, lo que quieres decir es cuántas opciones tengo a mi disposición o qué variedad de opciones tengo a mi disposición. Y repito, eso puede ser, es más conveniente hacer esto o es más conveniente hacer lo otro, pero no tiene que ver con la libertad de eres una persona soberana para tomar tus decisiones, para maximizar las decisiones que incrementen tu bienestar o para minimizar las decisiones que reduzcan tu bienestar. Y por tanto, planteémoslo así. Estás hablando de democracia como un sistema para ser libres, una democracia que anule la libertad de elección de las personas y que les impida organizarse libremente o que les mande cómo tienen que organizarse sin que los demás estén organizando o cuando los demás están organizando sin conculcar los derechos de nadie más, ¿es una democracia que respeta la libertad? ¿Puede haber libertad que no pase por una realización democrática? Es decir, porque todos estemos decidiendo sobre todos. Una persona, para ser libre, tiene que decidir sobre la libertad de los demás. ¿O puede ser libre simplemente respetando a los demás y no metiéndose en la vida de los demás? Decía, creo que la libertad solo puede ser una libertad democrática, en el sentido de que es una condición que le pertenece a todas las personas por el hecho de existir y, por lo tanto, no se puede privatizar la libertad sin con ello privar a otros de su libertad, porque la libertad
tiene también que ver con la capacidad de decisión que uno tiene de margen en su propia vida y con el contexto que le rodea. Claro, pero tú quieres obligar a que... O sea, cuando tú dices decidir sobre tu vida, ¿significa decidir sobre tu vida decidiendo sobre la vida de otros o no? No, pero es al revés. Es que si yo no tengo tiempo libre, yo no puedo participar en la cosa pública, ¿Pero quién te en la tiene que cosa dar común. ese tiempo libre? ¿El qué? ¿Quién te tiene que dar ese tiempo libre? ¿Los demás tenemos una obligación de proporcionarte no es que tiempo los libre? demás. ¿O tienes que cooperar tú con los demás para conseguir ese tiempo libre? Claro que coopero con los demás para tener ese tiempo entonces... libre. Lo que pasa es que ese tiempo libre no puede ser privatizado en algunos. O dicho de otra manera, no puede concebirse la libertad desde el postulado del propietario, porque eso excluye a todos aquellos que no son propietarios. Eso es básicamente lo que decía Boissy Danglas en La reacción del termidor. Hay que proteger la propiedad de los ricos y el resto que se quede con una igualdad jurídica. Y digo, ¿es libre una persona, y lo vemos en todos los datos, aquellos que no tienen tiempo, aquellos que están forzados a tener que vender su tiempo constantemente en condiciones que no han decidido? Por ejemplo, uno podría decir, un rider de Deliveroo, bajo la lluvia, en realidad tiene margen de elección. Puede decir, prefiero ganar dinero y coger la bici antes que quedarme quieto. La pregunta no es esa, la pregunta es al contraria, es, si fuera libre, ¿elegiría coger la bici? Si tuviera condiciones para rechazar el trabajo y poder decidir sobre su propia vida y decir, no, mira, por 600 euros yo no me vendo, lo hago por otro margen porque puedo decidir más sobre mi vida, lo haría de esa manera. O dicho de otra manera, en un contexto, no sé, alguien que vive en un desierto alimenticio en Estados Unidos, ¿es libre de asociarse de manera voluntaria a no comer comida basura? ¿Por qué los pobres son más obesos? ¿Por qué los que no tienen tiempo mueren más? ¿Por qué la obesidad afecta más a los más pobres? Porque tienes menos libertad de poder decidir en libertad, de poder decidir qué comer, cómo disfrutar tu tiempo, cuánto, Jorge, pero de qué manera vivir. Fíjate que lo que estás planteando es dotar a cada persona de una capacidad para no cooperar con los demás a costa de los demás. Porque vamos a ver, el rider de Deliveroo, para tener capacidad, no libertad, porque libertad la sigue teniendo, para tener capacidad para decir no quiero ser rider, ¿qué tiene que tener? Unos ingresos aleatorios, pero 1.500, 2.000 euros. ¿Quién le tiene que dar esos ingresos? ¿El resto de la sociedad? Es decir, el resto de la sociedad, sin que esa persona les dé nada a cambio de lo que ellos valoran, le tienen que proporcionar a él los medios para que él pueda rechazar cooperar con ellos. Claro, es que yo defiendo los derechos de existencia, que por existir tengas la capacidad de rechazar el trabajo. Pero derecho de existencia es obligación de proporcionarle a esa persona... A todas las personas por nacer son libres. Sí, pero un segundo. Perdón, es que si no, no se me oye. Veis que las mujeres podemos ser asertivas, ¿no? A ver, quedan 5 minutos y hay un par de preguntas. Siento mucho las personas que me habéis mandado. Álvaro, hemos pensado la misma pregunta y ya se la ha hecho. Hay otras personas que han mandado preguntas, pero voy a resumir porque creo que hay algunos trabajadores entre el público que están un poquito escocidos. Yo primero también, y me uno a estas preguntas, por el tema de la gente que estamos obligados a vender nuestro trabajo a otros, ¿no? Entonces, hay 2 preguntas que yo lanzo al aire. Os pido, por favor, de verdad tenemos 5 minutos, entonces tratar de ser breves. Una persona pregunta, ¿no puede también estar causado por la sobreregulación que dificulta que la gente pueda emprender por su cuenta y ser su propio contratador? Y al hilo voy a lanzar ya las 2 y os dejo hasta que me paren desde ahí. La otra persona pregunta, ¿y si eso es así, sería justo eliminar la cuota de autónomos? Bueno, y aquí voy a ser algo provocativo, bueno, algo lo he sido ya. Decía, yo sé que esto no os va a gustar, decía Lenin que es el capitalismo el... Ya sabía yo que... Decía Lenin que es el capitalismo el que aplasta el espíritu emprendedor del 99% de la población, sometiéndoles a una lógica que ellos no pueden decidir. Dicho esto, yo creo que con los derechos garantizados lo que permitimos es que cualquiera pueda desarrollar su talento, su espiritualidad y su propio desarrollo. ¿Cuánto talento nos estamos perdiendo por gente que tiene que vender su tiempo para pagar facturas en cosas que no le gustan, que no le sirven y que no le
realizan para nada poniendo copas. ¿Cuánto tiempo perdido para gente que podría desarrollar aspectos infinitamente más útiles para el conjunto de la sociedad, que tienen que hacer eso para poder sobrevivir? Dicho esto, los países con mayores tasas de emprendedores, lo que se llama emprendedores, que muchas veces desgraciadamente son emperdedores, donde más ha crecido tras la crisis es en Grecia y en España. Donde menos hay es en Noruega. Y curiosamente en Estados Unidos la tasa es muy poca. Tienen, y hay que ver los estudios de Eurofound, una tasa de pobreza mucho más alta, un riesgo de pobreza mucho más alto, horarios más atípicos, peores condiciones, más estrés, más miedo. Es decir, ¿autónomo en el sentido de autónomos, produzco mis propias normas? Pocas, porque están subordinados a una dependencia total. Ese es el problema, el tiempo de vida subordinado a la dependencia de tener que trabajar bajo una lógica que solo busca el beneficio multiplicado indefinidamente. Que no sometes tu tiempo a cooperar con los demás. Sí, por supuesto. Entonces, gano tiempo. Tú has dicho, esa persona podría prestar servicios más valiosos que servir copas. Pues que los preste. No puede, porque tiene que vender para vivir. Pero prestando servicios más valiosos también se vende y ganaría más, según tú. Es decir, si esa persona genera más valor de otras formas, que lo genere. Es decir, tú lo que estás diciendo es, esa persona no quiere servir copas, y me parece muy bien, a mí tampoco me gustaría, pero quiero que todo lo que luego quiero consumir yo, que los demás me lo den. Es decir, los demás sí están obligados a trabajar para mí. Yo no quiero trabajar para los demás, pero los demás sí que tienen que trabajar para mí. Y si tú crees que puedes hacer algo más valioso que lo que estás haciendo, hazlo. Y lo que se puede reclamar, eso sí, es que las leyes no te impidan hacerlo, por supuesto, pero no, yo quiero hacer lo que me da la gana con independencia de lo que los demás valoren, pero que los demás me sirvan todos a mí, produciendo los bienes que yo sí quiero. Bueno, hasta que no nos echen de aquí a puntapiés, voy a seguir haciendo preguntas, porque se me acaba de ocurrir una. No, dejadme. A ver, es que estoy muy interesada en el tema, porque claro, yo soy una persona que me vendo para poder sobrevivir y yo también me veo forzada. Ahora, me llama mucho la atención que no creo que hayáis contestado el tema de la sobreregulación. ¿Cuál es la alternativa que tú ves a la sobreregulación, o cómo puedo yo mejorar mi vida y la de mis hijos? Yo, que soy una mujer de más de 50, familia monoparental, no soy inmigrante, pero bueno, podría irme fuera y ser inmigrante y ya ser población de riesgo absoluta. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para mantener sola a mis hijos si no puedo mejorar mi nivel de vida? Estoy encantada de vender mi fuerza de trabajo y lo que quiero es poder... No es necesariamente elegir entre una variedad enorme de trabajos, pero alguna alternativa tengo que tener. La hiperregulación, la sobreregulación, no me parece que sea la alternativa. ¿Qué alternativa me ofreces, Jorge? Y además tengo que pagar cuota de autónomos. Vale. Yo lo he dicho antes, un suelo de derechos de existencia para toda la población para que pueda ser libre. Dicho esto, la discusión nunca es... Yo también pago eso. ¿Y quién lo paga? Bueno, pues el conjunto de la sociedad, pero si el avance de la sociedad... Espera, vamos a hablar. El avance de la sociedad, se ha dicho que se ha avanzado con el capitalismo. Bueno, el conjunto de los trabajadores no vieron absolutamente nada hasta el final del siglo XIX. Y no lo vieron por las bondades del capitalismo en abstracto, lo vieron por una constante lucha y conflicto, que es muchas veces lo que se quiere eliminar. El conflicto es lo que ha permitido que la gente avance sus condiciones de vida. ¿Y cuáles son las condiciones de vida en las que se ha avanzado? Ampliar el tiempo de libertad del tiempo de la fábrica. Somos más libres. Bueno, sigue siendo lo mismo, no, en ese sentido, sí. La tecnología está del lado de aquí. Pero es que el efecto de la tecnología, que reduce la necesidad de tiempo humano trabajando, sigue existiendo. Es decir, se sigue invirtiendo en tecnología para reducir el trabajo pagado y, por lo tanto, competir con otros capitalistas y llegar antes que ellos. Y para producir más mercancías. Eso es, más valores de uso, sí. Y luego llega una sobreacumulación. ¿Para quién? Espera. Para que lo pueda pagar con demanda solvente. El problema es que eso es limitado. El problema trabajadores, que son los que producen esas mercancías, y capitalistas, que son los que producen esas mercancías. Y es el ciclo que he iniciado al principio. Los dos tienen cada vez mayor poder adquisitivo para comprar mercancías. Porque decir que los salarios se van a mantener a un nivel de subsistencia, eso ha sido históricamente falso. Es decir, porque la gente ha luchado para no tener el salario de subsistencia. Que no. Trabajar 15 horas, 16 horas por salarios de miseria. Sí, vale, pero la sobreregulación. Que no ha sido porque se ha luchado, sino porque los capitalistas continuaron acumulando capital, compitiendo por los trabajadores, se ha luchado y aumentando sus salarios. Sobreregulación no es un debate entre regulación sí o no. El capitalismo no existiría sin el Estado. No existiría sin los cañones y
Si no existiría sin los cañones, sin los aranceles, sin la colonización, si en el Estado que le pone las carreteras, que le coloniza países. ¿Cómo que no? Miraros la historia, Jorge, creo que confundes capitalismo con mercantilismo. Ya. A ver, a ver, vamos a ver, ya. Llegados a este punto, solo puedo agradecer muchísimo el tiempo gratis y el esfuerzo de Jorge y de Juan Ramón y vuestra asistencia, vuestras preguntas. Y siento mucho no haber podido hacer más preguntas, pero bueno, ellos ya vienen preguntaditos de casa y muchas gracias a todos. Y gracias Jorge y gracias Juan Ramón.